En este video vamos a, vamos a hablar un poco acerca de la motivación que hay detrás de la asignatura Infraestructuras Computacionales a Gran Escala. Algo que es importante entender es que hoy en día tenemos la computación en todas partes. Este ubiquitous hace referencia a eh, cualquier lugar o en todas partes. Hoy en día estamos rodeados de sensores, de dispositivos móviles, de dispositivos personales que están en todas partes. Este es un gráfico que muestra una ciudad futurista o una ciudad de la cual muchos de estos sensores ya se encuentran desplegados en las ciudades de los países desarrollados. Hay sensores, por ejemplo, para medir la calidad del agua, hay sensores para determinar cómo se está haciendo la gestión de los desperdicios, hay sensores para mirar la congestión del tráfico, hay sensores para mirar cuál es la mejor forma de direccionar el tráfico en una ciudad, etcétera. Hay sensores, hay dispositivos, hay computadores por todo lado. Ese es el tipo de contexto o ese es el tipo de mundo en el cual nos estamos empezando a mover. Existen entonces dos importantes tendencias en cuanto a esta parte que está relacionada con un mundo donde la computación está en todas partes. ¿Cuáles son eh, ¿Cuáles son esas tendencias? ¿Cuáles son las tendencias que usted cree son las que están guiando hoy en día la computación en el mundo? Una de esas primeras tendencias, que de pronto es casi que una derivación del gráfico anterior, es lo que se conoce como el Internet de las Cosas. Lo que tenemos entonces es un gran volumen de dispositivos conectados en el mundo. Este gráfico nos muestra cómo ha venido siendo la tendencia para ir conectando dispositivos en el mundo. Estamos hablando que para el 2020 aproximadamente tendremos 50.1 billón de dispositivos conectados en el mundo. Es decir, vamos a tener prácticamente un computador en todas partes. En las casas van a haber más de un dispositivo, no el computador personal ni la tableta, sino que también van a haber dispositivos que van a controlar, por ejemplo, las luces internas, van a haber dispositivos que van a controlar, por ejemplo, la humedad de la tierra de las plantas y dependiendo de qué tan húmeda, entonces va a vertir agua en ellas, van a haber, por ejemplo, dispositivos o ya existen dispositivos que nos van a climatizar nuestra casa dependiendo a las necesidades del usuario, etcétera. Eso es lo que se conoce como el Internet de las Cosas, una gran cúmulo de dispositivos que están conectados a Internet, que son accesibles a través de Internet. Digamos que a través del protocolo IPv6 es que vamos a poder acceder a todos estos dispositivos. Eh, Hoy en día estamos, digamos, teniendo una escasez de direcciones IPs. Recordemos que los IPs son aquellos puntos o aquellas sin números con los cuales se identifica de manera única a un dispositivo de Internet. El IPv4 ya quedó exhausto, ya todos los IPs están asignados, pero el IPv6 nos va a permitir direccionar alrededor de 340 trillones de direcciones. Es decir, que vamos a tener posibilidad de mantener o conectar muchos dispositivos en el mundo. La siguiente tendencia entonces es el Big Data. O sea, ya vimos por un lado el Internet de las Cosas y ahora tenemos el Big Data. El Big Data entonces tiene que ver con una gran cantidad de datos que están siendo generados de forma estructurada o no estructurada. Cuando estamos hablando de estructurado, imagínense ustedes una base de datos relacional, donde las tablas tienen una estructura y cada registro dentro de la tabla tiene una estructura, es decir, respeta la forma como la tabla
ha sido creada y los campos que éste tiene. Pero ahora tenemos datos que no tienen estructura, son datos que vienen de diferentes fuentes, son datos que se generan en tiempo real y no tienen una estructura determinada, sino que responden a las necesidades del momento. Estamos generando muchísimos datos en el mundo. Por ejemplo, este dato es muy interesante, que 100 horas de video están siendo subidas a YouTube cada minuto. Es decir, el volumen de datos que se está generando es muy alta. Y los videos son un ejemplo claro de datos no estructurados. En un video puede ir cualquier cosa, un video puede ser en cualquier formato, pero el Big Data tiene que aprender a gestionar estos datos, tiene que aprender a manejar este tipo de datos. Otro dato interesante respecto al Big Data es que para el 2015 se van a requerir, se van a crear 4.4 millones de trabajos en IT que están relacionados solamente con el Big Data. Big Data. Para el 2018 vamos a tener que, va a haber un corte de personal o de gente capacitada para manejar este nuevo mundo del Big Data. Y entonces es importante que la gente se empiece a preparar a mirar cómo es que va a gestionar estos datos, cómo es que va a gestionar las infraestructuras que nos permitan gestionar estos datos de Big Data. Otro dato importante que tenemos aquí, por ejemplo, es que el 90% de los datos en el mundo hoy han sido creados en los últimos 2 años. Es decir, hemos creado datos por una buena cantidad de tiempo, prácticamente desde que el hombre aprendió a escribir empieza a crear datos, pero el 90% de todos esos datos que el hombre ha generado están en los 2 últimos años. Es decir, la cantidad de datos que se generan hoy a nivel mundial es muy alta y tenemos un volumen grande de datos que necesitamos conocer qué es lo que hay, necesitamos entenderlos, necesitamos procesarlo. Quedémonos con esto en la cabeza entonces. Hay una cantidad importante, va a haber una demanda importante de gente capacitada en manejar el concepto y manejar las herramientas y manejar las infraestructuras referentes a Big Data. Esto es muy importante para poder entender la dimensión y la necesidad que tenemos de aprender sobre tecnologías relacionadas con Big Data y con las infraestructuras que gestionan este Big Data. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan grandes son las infraestructuras que se necesitan para gestionar estos dos ambientes? Estamos hablando de billones de dispositivos que están generando datos, estamos hablando de volúmenes de datos que se generan de manera masiva en cada momento, en cada minuto. ¿Qué tan grande debe ser la infraestructura para almacenar toda esta información? Bien, hablamos, por ejemplo, de Google. Google es una de las empresas digamos, con los data centers más grandes, con el data center más grande del mundo y tiene alrededor de 1 millón de unidades de servidores, los cuales gestionan toda la información que ellos tienen, por ejemplo, para hacer búsquedas, para proveer plataformas como servicio, para proveer software como servicio, ejemplo, el correo electrónico, sus suite de aplicación de oficina en la web en la cual fue hecha esta presentación. Es decir que el data center de Google es muy grande y tiene una gran cantidad de equipos que hay que gestionar, que hay que instalar, que hay que configurar. Ahora entonces nosotros encontramos que hay un problema grande entre cómo se gestiona o cómo se integra el hardware y el software. Nosotros hacemos actualizaciones de software, pero a veces esas actualizaciones de software confligen o entran en conflicto con otros componentes de software o inclusive pueden entrar en conflicto con el hardware sobre el cual corre el software. Probablemente el software en un momento fue desarrollado con cierta arquitectura en mente y la próxima vez se utiliza otro tipo de software, otro tipo de hardware y ya el software no corre de manera adecuada. Lo mismo pasa con el upgrade del hardware. Cuando nosotros tenemos una actualización, cuando
subimos de nivel el hardware, tenemos más memoria RAM, tenemos más núcleos, es posible que el software no se comporte tan bien como antes lo hacía. Entonces, tenemos un problema de, a la hora de renovar lo que es el software y el hardware y necesitamos lograr esa integración en esa parte que tiene que ver con la relación hardware-software. Ahora la pregunta es cómo manejamos esta situación.